¿Quiénes son los personajes detrás de la ciencia? Esto es Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side. En este podcast mostramos el lado humano de los laboratorios y la ciencia. Científicos comparten experiencias personales y discutimos su significado desde diferentes perspectivas y campos de investigación. Esta es una versión en español de la entrevista original de Darren Crane. Puede estar resumida o reinterpretada. Bienvenidos a Science Behind the Glass, Illuminating the Human Side, donde exploramos los cautivadores historias detrás de la investigación científica. En este episodio, estamos encantados de darle la bienvenida a Darren Crane, el director del herbario australiano, para compartir su experiencia en el campo de la sistemática y la evolución de las plantas. La investigación de Darren se centra en desentrañar los misterios de la biodiversidad botánica del trópico australiano, desde el descubrimiento de nuevas especies de plantas hasta el seguimiento de sus relaciones evolutivas. Darren usa una combinación de técnicas tradicionales y de vanguardia, y el resultado de su trabajo no solo explica el intrincado árbol de la vida, sino que también destaca la importancia de comprender nuestro mundo natural en un entorno que cambia rápidamente. Bienvenido, Darren. Gracias por estar aquí y aceptar la invitación. Es un placer estar aquí, Linda. Gracias por invitarme. Darren, ¿qué te llevó a estudiar plantas? Esa es una buena pregunta para empezar. Bueno, tengo que decir que no soy una de esas personas que está en una carrera en la que me imaginaba cuando era niño. No recuerdo tener interés en las plantas cuando era niño, pero recuerdo que siempre estaba afuera, siempre que podía, y simplemente miraba las cosas, miraba los insectos, miraba los árboles, miraba las hierbas, sobre todo buscaba los animales, observaba aves y todas esas cosas. Pero nunca pensé que sería botánico, ni siquiera era una carrera de la que estaba al tanto porque crecí en un pequeño pueblo en Australia, y debido a que tenía interés en la ciencia, supongo que mi consejero de orientación escolar me aconsejó que estudiara ingeniería, que es lo que realmente hice. Entonces primero estudiaste ingeniería. Sí, pero no por mucho tiempo. Me di cuenta muy pronto que eso realmente no era lo que quería hacer. Bueno, eso es importante, darse cuenta a tiempo. Sí, así es, pero todo comenzó con un interés en la naturaleza en general, y luego a través de algunos felices accidentes supongo que terminé siendo botánico. Qué interesante. ¿Y tienes algún mentor que quizás te guiara por esos caminos de estudiar plantas? Pues terminé consiguiendo un trabajo cuando era estudiante universitario a tiempo parcial en un laboratorio de botánica en la universidad donde estaba haciendo genética de plantas. Y hasta ese momento pensaba que quería ser primero ingeniero en mi primer año de universidad y luego de darme cuenta que no quería ser ingeniero pensé que quería ser zoólogo. Así que me inscribí en una licenciatura de zoología y botánica, pero la mayoría del trabajo que hice, la mayoría de las asignaturas que tomé fueron asignaturas de zoología. Pues solo realmente hasta tuve esta experiencia trabajando en el laboratorio de botánica y estuve rodeado de botánicos de todo el tiempo. Allí fue que comencé a pensar, bueno, las plantas también son bastante geniales y hay muchos menos botánicos que zoólogos, así que no es tanta competencia. Bueno, eso es interesante. Quizás pueda saltar a la botánica. Y ahora cambiando un poco de tema, en simples palabras, ¿puedes explicarnos qué es la evolución y por qué decidiste trabajar en ese tema en particular, en la evolución de las plantas? Claro, primero hacemos una observación en el estudio de la evolución y esta observación es que cuando miras afuera ves muchos tipos diferentes de plantas y luego vas a otro lugar, a otro país, a otro continente y ves muchos otros tipos diferentes de plantas. Así la observación es que existen muchas especies allá afuera y estas especies son diferentes entre los lugares que visitas. Esto nos lleva a la pregunta de ¿por qué? ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cómo ha llegado esta diversidad y por qué es tan diferente? Partes del mundo tienen diferentes grupos y especies y estudiar estas diferencias es el estudio de la evolución. Es el estudio de los procesos que han llevado a la diversidad que vemos hoy en día. Esta es una forma muy simple de explicarlo y muy chévere. ¿Y cómo crees que entender la evolución de las plantas puede beneficiar a las personas en la vida cotidiana, más allá de la comunidad científica? Bueno, pues no es ningún secreto que la naturaleza es nuestro sistema de soporte de vida. Actualmente todo lo que necesitamos como humanos lo obtenemos de la naturaleza, ya sea directa o indirectamente. Nuestro oxígeno es producido por las plantas, el ciclo del agua está influenciado por la biodiversidad, nuestra comida, por supuesto, es toda biológica y la gran mayoría proviene directamente de las plantas. Y lo que no proviene directamente de las plantas viene a través de los animales que a su vez se alimentan de plantas. Incluso nuestros sistemas climáticos están muy influenciados por las plantas y los animales. Entonces, si queremos vivir de manera sostenible, si queremos que nuestros hijos puedan disfrutar de los lujos que hemos tenido en este planeta, necesitamos tomar decisiones que sean buenas, decisiones que aseguren que los sistemas de soporte de vida puedan seguir funcionando. Y por eso es que es importante entender la biodiversidad.
Absolutamente. Para tomar buenas decisiones sobre cómo mantener estos sistemas de soporte de vida, tenemos que entender cómo funcionan. Así que es como un coche. Ya sabes, si no entiendes cuál será el impacto de poner el tipo incorrecto de aceite en tu coche, entonces vas a tomar una mala decisión muy seguramente. Y es lo mismo con la biodiversidad. Si no entendemos cuáles serán los impactos a largo plazo de las decisiones que tomamos hoy, entonces vamos a tomar malas decisiones y eso será catastrófico para las generaciones futuras. Entonces, ya sabes, de manera simplista, es importante para nuestra supervivencia como organismos que entendamos nuestro lugar en la naturaleza y cómo trabaja la naturaleza para apoyarnos. Pero incluso más allá de eso, incluso filosóficamente nos sustenta interactuar con la naturaleza. Todos nos sentimos de mejor humor cuando interactuamos con la naturaleza. La gente sale a caminar por el bosque, la gente va a parques, la gente observa aves, cuando huelen las flores. Los psicólogos y expertos en salud mental han demostrado esto muchas veces. Realmente levanta el ánimo de las personas. Esa interacción con la naturaleza, pues somos organismos biófilos. Y somos organismos biófilos porque también somos organismos nosotros mismos. Sabemos que dependemos de otros organismos para nuestra supervivencia y cuando tenemos estas interacciones estamos mejor como personas. Entonces hay dos ángulos en esto. Necesitamos ecosistemas saludables para sustentarnos entre nuestra comida, nuestra agua y el aire y a su vez por nuestra salud mental. Y supongo que añadiendo a eso es como sabemos, las plantas, por ejemplo, están evolucionando y cambiando según nuestro clima o variables ambientales. Vamos a poder abordar diferentes problemas si entendemos cómo estos procesos se están llevando a cabo, ¿verdad? Y por supuesto. Mapear la distribución de los ecosistemas sobre la variación genética dentro de una especie suena como armar un rompecabezas gigantesco. ¿Cómo empiezas siquiera a abordar una tarea que parece muy compleja? Y a veces me lo pregunto. Creo que la mejor manera es empezar poco a poco. Empezar con una pregunta específica. Y eso es lo que todos hacemos en ciencia. Hacemos una pregunta. Todo comienza allí. La pregunta lleva a una hipótesis y eso es algo que podemos probar con datos y análisis. Así que al intentar reunir una comprensión de la diversidad de la Tierra, que es sumamente compleja, creo que el mejor enfoque es comenzar con esta pregunta específica. Y esta pregunta puede ser impulsada por la curiosidad. Puede ser algo tan simple como ¿qué especie de árboles puedo encontrar dentro de 1 kilómetro alrededor de donde estoy sentado ahora mismo? Es una pregunta bastante simple y debería ser fácil de responder. Y esto es impulsado por la curiosidad. Podríamos empezar también con una pregunta en la que un actor institucional puede estar interesado. Por ejemplo, el gobierno nos puede estar preguntando si hay alguna especie amenazada en un terreno que un desarrollador ha propuesto para construir casas. Esa es una pregunta específica y luego de eso se puede lanzar un proyecto de investigación. Podríamos tener otra pregunta que se relacione con por qué existen diferentes poblaciones de una especie particular. Pero esas poblaciones están separadas por miles de kilómetros. ¿Cómo puede ser eso? Esas dos poblaciones que están ampliamente separadas están allí por distintas posibles causas. Puede ser que tenían una distribución continua mucho más extensa y el cambio climático ha eliminado a algunos miembros de esta especie, o que solo ha dejado simplemente a dos poblaciones aisladas. Esta es una explicación. Otra explicación puede ser que han migrado y se han dispersado desde una localidad muy lejana. Esta es otra explicación y para la observación que tienes de estas dos poblaciones, pues pueden ser potenciales respuestas. Y utilizas diferentes herramientas, como en este caso la genética y la morfología, para identificar estas diferencias, para mapearlas y responder estas preguntas. Sí, así es. Usamos una variedad de herramientas diferentes para entender la biodiversidad. Tradicionalmente hemos utilizado la morfología. Hemos medido longitudes, colores, tamaños de diferentes partes de los organismos, por así decirlo, porque ya sabes, hace 100 años eran las herramientas disponibles que teníamos, herramientas de observación. Ahora, por supuesto, tenemos otras herramientas, como por ejemplo secuenciamos genes, podemos comparar el código genético de individuos, podemos entender o investigar en qué medida los individuos están relacionados entre sí. También podemos hacer observaciones más amplias, por supuesto, y hacer preguntas sobre cómo están relacionadas las especies genéticamente. Luego podemos hacer cosas muy interesantes, como determinar qué tan rápido evolucionan los genes y luego usar eso como una especie de reloj molecular o un cala de tiempo para predecir hacia atrás cuánto tiempo evolucionó una especie en particular o hace cuánto tiempo que existe una especie en particular. Y así podemos mirar hacia atrás y en cierta medida reconstruir nuestra historia evolutiva, comparando los genes de las especies que viven hoy en día. Tradicionalmente hemos estado restringidos a usar fósiles y los fósiles son una mejor manera de entender el pasado porque son evidencia directa, pero cuando usamos genes para mirar hacia el pasado o predecir eventos evolutivos, tenemos evidencia indirecta. No es tan bueno como los fósiles, pero debido a que el registro fósil es tan irregular, la mayoría de los organismos
no tienen un registro fósil abundante o ninguno en absoluto. Así que lo que podemos hacer es usar métodos indirectos para la mayoría de las especies. Wow, eso suena increíble. Y eso es como una caja de herramientas en donde puedes utilizar de todo para averiguar o entender la evolución y mirar hacia el pasado. Sí, correcto, es como un telescopio hacia el pasado. Exactamente. ¿Y cómo afecta el cambio climático a tu objeto de estudio, a tus proyectos? O cómo, tanto de la sistemática y evolución de plantas en regiones como Australia y otras regiones tropicales, cómo este cambio climático los afecta? Sí, es una buena pregunta. Algunos de los trabajos que hacemos específicamente para tratar de entender qué impacto podría tener el cambio climático en la biodiversidad. Así que uno de los proyectos con los que he estado profundamente involucrado en los últimos 5 años es trabajar en los bosques nublados de las áreas tropicales del noreste de Australia. Y los bosques nublados son bosques de gran altitud de la región tropical húmeda y generalmente ocurren por encima de 1000 metros de elevación. Se llaman bosques nublados porque, pues ya sabes, la mayor parte del tiempo están cubiertos de nubes y así se mantiene con la presencia de estas nubes. Luego comparas estos bosques con bosques más bajos, más cercanos a la costa, y pues se nota que tienen ecosistemas únicos, especies diferentes. Sabemos que uno de los impactos del cambio climático será que la base de las nubes, es decir, la altitud en la que se encuentran estas nubes, se elevará, así que las nubes se formarán más arriba. Eso significa que parte de estos bosques nublados perderán su cobertura de nubes y es probable que esto afecte seriamente la cantidad de agua que está disponible para esas especies, así como que cambie el perfil de temperatura al que están sometidas. Así que hemos estado haciendo muchos estudios en estos bosques en la región tropical húmeda de Australia, lo cual ha sido muy divertido, pero también muy desafiante. El punto de estos estudios es tratar de obtener una mejor imagen de qué plantas hay allí, qué tan abundantes son, y también lanzar una especie de misión de rescate. Así que hemos hecho algunos modelos predictivos sobre dónde estará la zona climática de estas especies de plantas que ahora se encuentran allí. ¿Dónde estará esa zona climática en 50 o 100 años? Y las condiciones que ahora caracterizan las cumbres de las montañas en los trópicos húmedos australianos. Será bastante diferente allá arriba. Por lo tanto, el área adecuada de hábitat para las especies que actualmente existen allí desaparecerá en gran medida en 50 años. Por lo tanto, no sabemos si estas plantas sobrevivirán a este cambio o no, pero tampoco queremos tener que esperar por averiguarlo. Por eso estamos tomando esquejes y semillas de muchas de estas especies que se encuentran solo en esas cumbres y las estamos cultivando en asociación con varios jardines botánicos a lo largo de la costa este de Australia. Esto tiene como objetivo construir lo que llamamos colecciones de conservación ex situ o fuera del sitio, como una póliza de seguro contra el cambio climático que podría eliminar estas plantas en su hábitat natural. Wow. Y también pueden medir la tolerancia de estas plantas que realmente están bajo ese nivel y ver cómo las condiciones climáticas van a afectarlas o a ocurrir con estas plantas. Sí, eso también es del proyecto. Es un proyecto colaborativo que involucra personas como yo, pero también fisiólogos vegetales y biólogos de semillas. Hay resultados interesantes que surgen de la fisiología. Entonces, lo que los investigadores han estado haciendo es cultivar algunos ejemplos de estas plantas en invernaderos, controlando su temperatura, el dióxido de carbono, para ver qué sucede si las calientas un poco y agregas mayores concentraciones de dióxido de carbono. Y curiosamente crecen un poco mejor. No es realmente inesperado porque son condiciones bastante desafiantes para el crecimiento de las plantas en estas cumbres, ya que puede hacer mucho frío allá arriba. Entonces están limitadas un poco por la temperatura y si los calientas hacen un poco mejor. Eso no es una sorpresa. También los biólogos de semillas han informado que la germinación aumenta cuando calientas un poco las semillas. Los impactos del cambio climático en estas plantas, es decir, los impactos negativos, no van a ser directamente relacionados con la temperatura, sino en otros términos. Creemos que los impactos van a estar relacionados con las interacciones que estos tienen con otros organismos, de los que dependen en este ecosistema, en particular los insectos que las polinizan y las enfermedades que aún no ocurren en esas cumbres, porque hace demasiado frío, pero puede que al volverse más caliente, pues sean realmente problemáticos. Plantas dependen de los insectos para la polinización y por lo tanto para la reproducción. Muchos insectos, especialmente en climas fríos, tienen ciclo de vida muy corto. Así que solo emergen de sus huevos y luego de las etapas de pupa están disponibles para polinizar durante periodos cortos. Ahora, si el tiempo de floración se sincroniza con el momento de la aparición de estos polinizadores, entonces va a haber una falla reproductiva. Y estos son el tipo de impactos que pensamos que el cambio climático va a tener en estas especies. Va a cambiar la sincronización entre la floración y la aparición de los polinizadores y los efectos va a ser que estos servicios de polinización pueden dejar de estar disponibles para las plantas, lo que significa que la reproducción se verá comprometida y a largo plazo esas plantas bien podrían desaparecer de estos lugares porque no pueden reproducirse. Wow, eso suena bastante serio.
Sí, por supuesto. Sabemos muy poco al respecto aún. Es difícil hacer ecología de observación en algunos de estos paisajes porque no hay caminos hacia la mayoría de estas cumbres y es muy difícil acceder a ellas. Por lo tanto, muy difícil hacer experimentos a largo plazo. Así que tenemos muy pocos datos observacionales reales sobre este tipo de preguntas. Imagino que es difícil rastrear las interacciones con los insectos, ¿verdad? Absolutamente, tienes que estar allí observándolos. Y aquí es donde la tecnología puede ayudar, por ejemplo, con cámaras, sistemas semiautomatizados para monitorear este tipo de cosas. Pero eso requiere financiamiento y requiere personas. Y hay muchas otras preguntas que por algunas personas tienen más prioridad. Es asombroso lo que estás haciendo, rastreando estas posibles probabilidades de desaparición de las plantas y la relevancia de sus interacciones con otros animales. Entonces, cambiando un poco de tema, tu papel como director del herbario australiano es bastante prestigioso. ¿Podrías compartir con nosotros tu trayectoria y el camino que te llevó a convertirte en director? Nos encantaría escuchar sobre las experiencias e hitos que han dado forma a tu carrera. Sí, por supuesto. Mencioné que empecé queriendo ser ingeniero, o al menos alguien me convenció de que quería ser ingeniero. Resulta que no, así que estudié zoología y ecología y luego me desvié un poco hacia la botánica, debido a un encuentro fortuito con un académico botánico que estaba buscando a alguien para lavar material de vidrio en su laboratorio. Así tomé este trabajo en el laboratorio de botánica, y simplemente pasando tiempo con los botánicos, me interesé mucho más en las plantas de lo que había estado antes. Ese trabajo a tiempo parcial me llevó a un proyecto de investigación en sistemática de plantas y lo disfruté bastante. Mis supervisores pensaron que hice un trabajo razonablemente bueno, así que me ofrecieron un programa de doctorado después. Acababan de obtener una subvención y necesitaban un estudiante de doctorado para trabajar en un grupo particular de plantas relacionadas con las bromelias. No estaba seguro de querer ser botánico en ese momento, todavía tenía dudas sobre hacia dónde quería ir con mi carrera. Y de hecho, la otra cosa que estaba considerando hacer en ese momento era seguir una de mis pasiones a largo plazo, que es la música, particularmente tocar la guitarra. Así que en ese momento, cuando me ofrecieron el doctorado, estaba considerando seriamente volver a la universidad y hacer una licenciatura en música, en guitarra jazz. Estaba un poco dudoso y tuve que pensar mucho en lo que realmente quería hacer. ¿Quería volver a ser estudiante de pregrado y ser pobre durante otros 3 años? ¿O quería tomar la certeza de un programa de doctorado y una beca? Así que elegí eso, elegí ser botánico porque pensé, bueno, siempre puedo seguir haciendo música por mi cuenta. Es una difícil pero muy buena decisión. Pero la idea de seguir una carrera, de ser investigador, realmente me llamaba la atención, porque estaba muy interesado en hacer preguntas. Así que hice el doctorado y después de eso vi un puesto anunciado para, para un investigador postdoctoral en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá. Y era para trabajar en bromelias, en la evolución de bromelias, y pensé que sería súper interesante. Pero lo miré y pensé, no voy a ser competitivo para eso porque va a haber cientos de candidatos de todo el mundo compitiendo por un puesto prestigioso como este. Así que pensé que no valía la pena aplicar. Se lo mencioné a mi supervisor de doctorado, quien me dijo, deja de ser un idiota. Simplemente haz la solicitud porque solo hay una forma de garantizar que no obtengas el trabajo y es si no aplicas. Así que hice la solicitud y, ¿sabes qué? Tuve suerte. Fui preseleccionado para el puesto y luego se lo ofrecieron a otra persona que era un candidato mejor que yo, porque esa otra persona había hecho un doctorado, pero esa persona decidió no aceptar la oferta, porque le ofrecieron un trabajo que era mejor, una posición más segura. Así que al final me lo ofrecieron a mí como el candidato de segunda opción y pues gracias, lo acepté. Así que me fui a Panamá y pasé 2 años en Panamá y luego otro año en la Universidad de Oxford en Reino Unido, donde estaba un colega colaborador en el proyecto de bromelias. Así que en total fueron 3 años, 2 en los trópicos y un año en el Reino Unido. Fue un entorno intelectual fascinante en ambos lugares, así que fue una experiencia maravillosa. Por supuesto, todo tiene que terminar en algún momento y una vez que terminaron los 3 años volví a Australia y empecé a buscar puestos aquí con mi pareja. En ese momento no tuve mucha suerte durante aproximadamente un año. Estaba trabajando en 3 o 4 trabajos diferentes simultáneamente durante ese año. Era tutor en una universidad, estaba haciendo investigación a tiempo parcial en genética humana, un proyecto botánico un día a la semana a tiempo parcial. Ya sabes, la vida de un biólogo, simplemente haciendo muchas cosas diferentes para mantener los ingresos. Sí, eso me suena bastante familiar. Después de estar saltando de trabajo en trabajo durante unos 18 meses, surgió el puesto en el herbario de investigación del Jardín Botánico de Sydney. Y el puesto era para un botánico con experiencia en bosques tropicales, así que pensé, bueno, debo intentarlo. Tengo algo de experiencia en los trópicos y tuve la suerte de conseguir ese trabajo. Así estuve felizmente empleado como botánico de investigación en el herbario de Nueva Gales del Sur durante unos 5 años. Y pensé que ese sería mi trabajo definitivo. Era un trabajo permanente en una institución fantástica en la ciudad en la que me gustaba vivir.
haciendo investigación a tiempo completo. No podría haber pedido nada mejor. Pero luego me enteré de que la Universidad James Cook en Cairns estaba planeando establecer un herbario de investigación de bosques tropicales, y pensé que sería realmente fantástico trabajar allí porque la mayor parte de mi investigación estaba en el norte de Australia, así yo estuviera trabajando en Sydney. Cuando finalmente establecieron el herbario y luego anunciaron el puesto de director, crearon el puesto a nivel de profesor. Me puse en contacto con la universidad y les dije que eso era realmente injusto. Realmente quería aplicar por ese puesto de director, pero el nivel del puesto era demasiado alto para mí. Yo pensaba que no iba a ser competitivo con ese nivel, porque en ese momento en Sydney solo era investigador científico. Entonces pensé que el puesto estaba fuera de mi alcance. Pero de nuevo, una persona en la que confío me dijo, bueno, ya sabes, lo único que asegura no conseguirte el trabajo es no aplicar a él. Y bueno, tuvo razón y me funcionó. Antes hice una aplicación para un trabajo en el pasado en Panamá, que pensé que no sería competitivo y funcionó. Y tuve suerte de nuevo, terminé en una posición para la que creía que estaba subcalificado, pero realmente el panel tenía un campo de candidatos muy malo o vieron algo en mí de lo cual yo no era consciente. Y supongo que mi consejo para otras personas que puedan estar sufriendo el mismo tipo de síndrome de impostor con el que todos sufrimos y seguimos sufriendo, es que si alguien que respetas te dice que eres lo suficientemente bueno, escúchalo porque probablemente te conozcan mejor de lo que te conoces a ti mismo. Sí, eso es cierto. Todos pensamos que no somos lo suficientemente buenos. Nos saboteamos todo el tiempo. Así es. Así que las dos veces que he solicitado trabajos para los que pensaba que estaba subcalificado, terminé aplicando porque alguien a quien respetaba me dijo que lo hiciera y las dos veces funcionó bien. Qué suertudo. Pero bueno, también creo que más que suerte, también es bueno que te empujen un poco. Y cuando tú tienes todas las calificaciones y la experiencia y has trabajado duro, creo que eso surte efecto al final, no solamente suerte. Sí, es correcto. Y sabes, ahora que estoy en una posición en la que empleo gente y lo que siempre busco en un candidato para los puestos que anuncio es alguien que crea en sí mismo. Tal vez eso es lo que convenció a las personas que me emplearon, que tal vez valía la pena intentar. Quizá demostré que estaba dispuesto a intentarlo, dispuesto a empujarme y salir de mi zona de confort e ir por cosas que quizá eran un poco difíciles para mí. Bueno, sorprendente lo que nos has contado. Por otro lado, queríamos saber también que descubrir alguna nueva especie de planta suena como algo de ciencia ficción para muchos. ¿Puedes compartir algún descubrimiento emocionante de tu trabajo de campo? Debes tener muchísimos, pero bueno, queremos escucharlos. Sí, claro, hay muchas historias, aunque la mayoría de estas historias son historias de terror, ¿no? Sí, sanguijuelas. Sí, justamente, podría hablar sobre eso. Puedo contarte sobre las sanguijuelas. Una de las cosas de los bosques nubosos en la cima de la montaña es que están llenos de sanguijuelas. Recuerdo un viaje que hice, fue un viaje de 3 días y tuvimos que caminar hasta la cima de la montaña. Llovió casi todo el tiempo. Ese clima fue horrible, estaba frío y las sanguijuelas eran épicas. Recuerdo que una vez caminaba por ahí en uno de los días, simplemente caminando, y abrí mi chaqueta y por dentro estaba cubierta de sanguijuelas. Y uno de los colegas que estaba conmigo en la caminata me dijo, puedes echarle un vistazo a mi ojo, se siente un poco rasposo. Estaba lloviendo todo el tiempo, así que miré su ojo y había sangre saliendo de sus ojos. Lo que pensábamos que había sucedido era que una sanguijuela se había metido entre su globo ocular y el interior de la cuenca del ojo, y se había adherido en la cuenca del ojo y se había alimentado y luego se soltó. Y lo que veíamos era la sangre saliendo de la herida. Él ni siquiera sabía que la sanguijuela ya se había ido. Sí, a mí me pasó lo mismo cuando estaba en Mount Lewis. Estaba ayudando a un amigo mío, entonces sentía algo en mi ojo y estaba súper irritado y sentía que rasposo. Le pregunté, ¿puedes revisar mi ojo? Y pues mi amigo tiene un acento súper fuerte y lo que le entendí fue que tenía una hoja leaf instead of leech, que son muy parecidos en inglés. Y no, no era una hoja, era una sanguijuela. Y fue una película de terror, luego sintiéndola finalmente logré sacarla. Así que también te ha pasado a ti, ya sabes cómo es. Sí, básicamente pasamos mucho tiempo en el bosque tropical y tenemos unas aventuras buenas para contar. Bienvenido a los trópicos. Pero sabes, creo que si las sanguijuelas son lo peor que te puede pasar en un bosque tropical, pues es genial. No tenemos tigres, no tenemos osos. Eso sí, tenemos muchas serpientes, pero casi nunca ves a las serpientes, así que en realidad son bastante seguras. Sí, pues eso fue una historia de terror. Bueno, otra cosa que sucede a veces es que descubres nuevas especies y eso siempre es emocionante.
pero la mayoría de las veces no te das cuenta en ese momento, especialmente si estás recolectando plantas. Las tienes que llevar de vuelta al herbario y luego comparas tus colecciones con lo que ya está en el herbario. Pero generalmente es entonces cuando tienes ese momento en el que te das cuenta de que lo que has recolectado es algo nuevo. A veces te das cuenta de eso en campo. Me pasó recientemente, hace aproximadamente un año, y ni siquiera era una planta. Estaba haciendo una pequeña caminata en un lugar bastante popular cerca de Cairns. Estaba mirando algunas plantas porque es lo que hago y vi este extraño hongo en esta planta viva y pensé, esto es un poco raro porque normalmente este tipo de hongos crecen en materia vegetal muerta. Así que pensé, bueno, voy a colectarlo y como tenemos un experto de hongos aquí en JCU, él dijo, definitivamente es una nueva especie de hongo. ¡Wow! ¡Qué afortunado! Sí, aunque él dijo que no es raro que un experto en hongos o en una colecta de hongos salgas un fin de semana a caminar y encuentres nuevas especies. Al parecer sucede todo el tiempo. Sí, en el patio trasero de la casa, por ejemplo. Sí, hasta en tu comida, porque los hongos son tan poco conocidos y hay muchas más especies de hongos en la tierra que de plantas. Es casi normal encontrar nuevas especies si sabes lo que estás haciendo. Sorprendente. Muchas gracias, Darren. Esas eran las preguntas que teníamos para hoy. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Sé que van a disfrutar escucharte y escuchar tus aventuras y gracias por compartir tu tiempo y tus experiencias personales con nosotros. Sí, encantado. Muchas gracias por invitarme, me ha sido súper divertido. Entrevista muy inspiradora. La importancia de entender la naturaleza no es una pregunta que muchos se hacen. Quizás para muchos la respuesta de la naturaleza o lo que obtenemos de la naturaleza es más aprovecharla o explotarla. También pasamos por alto un tema importante durante la entrevista y es que muchas veces muchas personas pueden no saber cuál es el propósito de un herbario. Un herbario es una colección de plantas que incluye información del organismo o especie, el lugar donde se encontró y la función es recopilar y guardar las muestras botánicas y los datos asociados. Sí, esto es súper interesante. Sabiendo precisamente esta definición, uno puede preguntarse también cuál es el valor social de un herbario, tanto para los científicos como para el público en general. Bueno, pues también sirve como un repositorio de conocimiento botánico invaluable, ofreciendo ideas sobre las adaptaciones de las plantas en diversos ambientes. Y esto también es importante para el público porque las comunidades tienen una relación íntima con las plantas, incluso si a veces no se dan cuenta de ello. Son como detectives, los científicos utilizan especímenes del herbario para rastrear la evolución de las plantas y comprender cómo responden a condiciones cambiantes. Este conocimiento es esencial para abordar los desafíos ambientales y conservar la biodiversidad, lo que hace que las colecciones de herbarios sean recursos indispensables tanto para los investigadores como para el público en general. Sí, así es un tema súper interesante. Por otro lado, para los científicos también es difícil cuando se comunican los resultados de, por ejemplo, el cambio climático. Puede ser difícil para el público entender qué representa un conjunto de datos. Por ejemplo, cuando Darren nos dijo que algunos de los resultados de una investigación mostraban que algunas plantas crecen mejor en escenarios de calentamiento global. Esto puede ser malinterpretado. Es difícil mostrar que hay limitaciones en esos resultados y que para interpretarlos debemos considerar múltiples factores. Este caso en particular muestra la lucha de los científicos para comunicar la urgencia del cambio global y sus posibles repercusiones. Es crucial reconocer que el cambio climático puede llevar a interpretaciones erróneas, especialmente cuando las plantas prosperan en ciertas condiciones. Esto está relacionado con el hecho de que los organismos no pueden existir de forma aislada, son parte de un sistema interconectado más grande. Cuando un organismo o planta se ve afectado, se desencadena una cascada de efectos en nuestros ecosistemas, especies y comunidades. No comprender esa conexión simplifica demasiado el problema y descuida sus verdaderas implicaciones. El cambio climático nos afecta a todos y afecta a todos los ecosistemas. Por lo tanto, es necesario resaltar la importancia de comprender a un nivel más profundo el delicado balance de nuestro planeta. Otra lucha que enfrentan comúnmente los científicos fue mencionada por nuestro entrevistado, el síndrome del impostor. Esta es la sensación de menosvalía en su trabajo o en sus logros. Es como si el subconsciente te dijera que no eres competente. Una percepción común de sí mismos que tienen personas con síndrome de impostor es que atribuyen su éxito a la suerte. Constantemente se comparan con otros pensando que los demás son mejores. Muchos científicos luchan con el síndrome del impostor, dudando de sus habilidades.
Sin embargo, es crucial reconocer que a veces es importante arriesgarse a pesar de nuestras inseguridades. Esto nos hace crecer profesional y personalmente. No debemos subestimar el valor de nuestros esfuerzos y contribuciones en cada campo científico. El trabajo de cada individuo juega un papel en el avance del conocimiento y la comprensión, resaltando la importancia de reconocer y valorar nuestras propias contribuciones a la ciencia. Así es, con esto llegamos al final de este episodio. Este episodio fue inspirado por la curiosidad y el artículo Pressed for Space. Dejamos la referencia de este material en la descripción del episodio. Este podcast es autofinanciado y autoeditado por sus presentadores. Nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en nuestro sitio web. Síguenos en nuestras redes sociales en X, Facebook e Instagram. Música original de nuestro colega y amigo Bernardo Valle. Y recuerden que pueden apoyarnos siguiéndonos o suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y siguiéndonos en Instagram. Necesitamos seguidores. Suscríbase, comparta.